Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. A lo largo de este foro hemos estado platicando la relación particularmente entre China y México, China y América Latina. Hemos abordado los temas de historia, de cultura, de economía, y ahorita se tratará un tema muy especial, sobre todo por las condiciones que nos toca vivir. Tiene que ver con la salud. Imagínense nada más, ¿no? El tema de la salud con China y México. Bueno, de ello trata esta mesa, que es del área académica de salud, precisamente de nuestra Universidad Veracruzana, la cultura china y la salud en México. Y para ello tenemos como invitados al doctor Arturo Gil Gutiérrez Juan, al doctor Jesús Lao Noriega, a la doctora Nancy Ramírez Aburto y también como moderador al doctor Manuel Sáez Calderón Gómez, a quien le doy la palabra. Adelante, doctor Manuel Sáez. Muchas gracias, bienvenidos a la mesa La Cultura China y la Salud en México. Tenemos la presencia de destacados ponentes. Me voy a permitir presentar al doctor Jesús Lao Noriega, licenciado en Derecho por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha realizado su maestría en la ciudad de Denver, en Estados Unidos, así como su doctorado en Inglaterra. El doctor Lao ha sido colaborador en muchos artículos de circulación mundial, así como ha visitado a más de 50 países en todo el mundo y cuenta con libros y su participación en congresos nacionales e internacionales, y sobre todo también su labor en la investigación a favor de la educación y de la salud. Muchas gracias, doctor Jesús Lao, y estamos muy atentos a su presentación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Un segundo. Bien. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana y al área de Ciencias de la Salud, especialmente aquí en Veracruz, por la invitación a participar en este panel. Debo señalar que no voy a abordar el tema desde el punto de vista de la salud. Mi objetivo es hacer algunas reflexiones sobre algunas de las aportaciones de los migrantes chinos en México y los retos que tuvieron en México después de la Revolución Mexicana, ¿sí? Voy a hablar de una forma breve de cada diapositiva porque solamente son 10 minutos los que tenemos. Bueno, básicamente la migración china en México inicia a finales del 19 y principios del siglo XX, ¿sí? Principalmente llegó por los litorales, a los puertos y de la frontera norte. Muchos llegaban a Estados Unidos porque los contrataban para la construcción de los ferrocarriles y la minería. En el caso de México fue igualmente el mismo atractivo, un atractivo laboral. China era una época que pasaba por una hambruna, estaba el imperio, se desintegraba y el empleo era un reto para China. Y China es un país como los europeos. China pobló buena parte de Asia, sobre todo el sureste de Asia, Filipinas, Camboya, etc. Igual que los europeos, por ejemplo, de México, la gente blanca realmente es tan presente en nuestra sociedad como lo serían los chinos en Asia. Ahora, en México los chinos al llegar se convirtieron en los ricos de los pobres. Normalmente eran los más acomodados de los barrios pobres, es decir, eran los dueños de las tiendas y de los negocios después de la Revolución Mexicana. No tenían una representación diplomática en México y México no tenía realmente unas relaciones diplomáticas con China. China estaba en la revolución socialista o comunista que tuvo, que duró varias décadas, encabezados por Mao Zedong. Y
Esto hizo que los chinos se convirtieran en los chivos expiatorios después de la Revolución Mexicana. México tenía una crisis económica muy fuerte y unas grandes expectativas de la sociedad mexicana para tener una bonanza que esperaban al terminar de la revolución. Bien, los chinos se convierten en unos chivos expiatorios y durante el periodo de Elías Calles, la mayoría de ellos fueron expulsados y los que no se expulsaron fue porque se escondieron principalmente en las sierras o se escondían para que no fueran deportados. Algunos de ellos eran enviados a San Francisco, o diríamos la mayoría, para ser repatriados a China. Aquí les muestro una foto de mi abuelo. Yo soy descendiente de un chino llamado Agustín Lau, mi abuelo. Él llegó, creemos que llegó por el puerto de Topolobampo, llegó con otros hombres, eran principalmente hombres los que llegaban. Se casó con mi abuela, que en esa época era una adolescente huérfana que había llegado de Jalisco a la ciudad de Los Mochis. Tuvieron 4 hijos y mi padre fue el segundo. Y en esa unión, mi abuelo de alguna manera reflejaba las costumbres de chinas. Por ejemplo, los hombres los registró él y las mujeres tenían el apellido de mi abuela, pero no así el de los varones. Bien, déjenme ver, vamos a la siguiente página. Ahora, la discriminación que recibieron y que tuvo su clímax durante el periodo de Elías Calles, estamos hablando de 1930, 1931, se generaron diferentes leyes y decretos en México, principalmente Sinaloa y Sonora. Por ejemplo, se prohibieron los matrimonios entre mexicanos y chinos. Estos no tengo aquí las referencias, pero yo colecciono bibliografías sobre la migración china en México. Y hubo diferentes medidas donde estuvieron presionándolos para que abandonaran el país, hasta que finalmente logran legalmente expulsarlos a todos y les daban de 24 a 48 horas para abandonar el país y les expropiaban sus propiedades. Fue el caso de mi abuelo, que le quitaron todo. Mi papá tenía 4 años cuando él lo expulsaron y mi padre quedó en la orfandad y sin recursos económicos. Tanto así que mi papá no fue a la escuela porque tenía que sostenerse junto con su madre o mi abuela para lograr sobrevivir. Él murió en China, era originalmente de Cantón. Y esta historia se repite en casi la mayoría de las familias de origen chino. Aquí tenemos, por ejemplo, la familia Biochan. Es una familia que llegó, se asentó en Baja California, pero originalmente fueron expulsados. Y la historia de ellos es muy interesante. No voy a abordar mucho en el tema porque no hay el tiempo. Los expulsan. Durante la Segunda Guerra Mundial logran repatriar a 2 de los hermanos y 20 años después la suegra, que era mexicana, logró la repatriación del resto de los hermanos. Y aquí los ven a todos juntos. Llegaron por Guadalajara, luego se logran reunir en Sinaloa y después de ahí ya emigran y se asientan en Baja California. Adolfo López Mateos creo que fue el primer presidente que visitó China y restablece las relaciones diplomáticas con este país. Aquí hay una muestra de la discriminación que se generaba. Esto data de 1931. Por ejemplo, esta familia en Sonora tenían que registrarse como si fueran extranjeros, aunque fueran mexicanos o hayan nacido aquí en México, y tenían que reportarse cada 6 meses. Es decir, los gobiernos locales y el federal también a presionarlos para con estos controles. Pueden ver la tarjeta y la descripción que tienen. Este es de Ramón Chan, que ya era mexicano, ¿sí? Y sus hijos, aquí está la otra tarjeta, esta niña que tenía 2 años, que decía que era mestiza, también tenían que reportarla cada 6 meses. Bien, paso al segundo tema del tópico que les mencioné en la presentación. ¿Qué saberes trajeron a México? Realmente no hay mucha investigación sobre el impacto de la migración china a México. Hay poca investigación. La mayoría se ha realizado en el Colegio de México,
en el Colegio de Jalisco y algunos del Colegio de Sinaloa. Y otros investigadores, sobre todo de Estados Unidos, han investigado la migración china en México, pero no es mucho trabajo que se ha realizado. Aquí hay algunos datos que estos son los que platica mi familia y que están en algunos de los documentos. Por ejemplo, el pepino blanco y el quelite blanco, que aquí en Veracruz, por cierto, no lo hay, pero en el norte, Sonora, Sinaloa, es común, lo trajeron los chinos. Y la llegada de ellos, de alguna manera, influyó la cocina sinaloense y sonorense. También el calzado. En la época que llegaron ellos, gran parte de la población mexicana usaba huarache y en algunos casos hasta descalzos. Ellos empezaron a crear las alpargatas, el calzado rústico y fue una aportación que dieron a la población de tener calzado barato y hecho localmente. También las lavanderías. De hecho, hay algunas publicaciones que los criticaban porque le estaban quitando el trabajo a las amas de casa al poner lavanderías. Pero era la época de discriminación y casi todo lo que hacían era criticado por la prensa de la época. Igualmente dominaron el comercio al menudeo. Las tiendas de las esquinas eran de chinos y se distinguían por abrir 15 horas, eran los Oxxos de esa época. Con mucha disciplina para el trabajo, al trabajar 7 días de la semana y durante largas jornadas diarias. Bien, algunas de las verduras que trajeron, esto no está muy comprobado desde el punto de vista de investigación. Esto lo saqué, por ejemplo, de Wikipedia sobre el tipo de verduras que trajeron. Aquí hay algunas frutas, por ejemplo, la lichi, que en Veracruz se cultiva y en Sinaloa, pero en el resto del país no se conoce mucho, ¿sí? Entonces, algunas de las verduras que los chinos, bueno, cuando menos eran originalmente chinas. Y en los mochis, por ejemplo, hay la mostaza china, cosa que, por ejemplo, en otros estados no se da. Bien, aquí hay algunas otras aportaciones. Estoy de acuerdo a este autor, Carlos Suárez y Ana Isabel, de la diversidad de las verduras, o sea, de los vegetales, donde señala las que son de origen chino. En la búsqueda que hice antes de esta charla, para prepararla, una colega, por ejemplo, de Ensenada, me pasó este dato de una publicación de este autor, donde, por ejemplo, el faisán de collar, que es común en Baja California Norte, o Baja California, sobre todo en el Valle de Mexicali, fue introducido por los chinos y es una ave salvaje que la gente caza en los campos. Ahora está un poco agotado por la urbanización y sobre todo los grandes cultivos, pero todavía se mira. Ahora, algo que los chinos diríamos influyeron tanto fue, por ejemplo, en Mexicali y en Tapachula. De Tapachula no tengo tantos datos, pero Mexicali sí, que es una ciudad que he visitado unas 50 veces. Algunos historiadores señalan que los chinos fueron los que iniciaron Mexicali. Hay una publicación de la UABC donde señala, por ejemplo, que la tragedia de la Chinesca, que es un área de Baja California que se llama la Chinesca, y se llama así porque un barco trajo a chinos, los abandonó en el desierto y estos cruzaron, algunos logran llegar a Mexicali y son los que se asientan en la ciudad. La comida típica en Mexicali no son los tacos. Si usted le preguntan a una persona de la calle, le va a decir que es comida china. Y si ustedes van a Mexicali, les van a invitar a una comida china después de una ceremonia. Es la ciudad que tiene más restaurantes chinos en México, tiene 230. Curiosamente, el puerto de Veracruz no tiene un restaurante como tal. Tenemos lugares de comida rápida, que hay como unos 6 o 7, pero Mexicali tiene 230 restaurantes. ¿Sí? Tengo entendido que Tapachula tiene una influencia similar. Bien, el tiempo se me está agotando. Concluiría que los chinos que emigraron a México trajeron nuevos saberes. Lamentablemente hace falta investigación al respecto. Estos influyeron en la manufactura, en el aspecto culinario, en la agricultura,
Por ejemplo, mi abuelo era un agricultor, cultivaba vegetales, y influyeron mucho también en la parte, no tanto educativa, sino en la parte de las costumbres que traían ellos en cuanto a la disciplina para el trabajo. Sufrieron, como conclusión, una fuerte discriminación durante el periodo de Elías Calles, donde se expulsó a la mayoría. El noroeste se distinguió mucho por la inmigración china, pero también en puertos como Tampico tuvieron una inmigración china. En algunos casos, Torreón, que lograron llegar allá. Por ejemplo, hubo una tragedia donde matan como decenas de chinos, las tropas de Villa, donde los subían a un cine y de ahí los forzaban a que se aventaran al piso. Y la mayoría murió. Bien, con esto concluiría y diría, México tiene una deuda desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de estudios, con la migración china, que aportaron diferentes saberes a nuestra sociedad, y hay un capítulo negro de la discriminación que México tuvo hacia ellos. Muchas gracias por esta invitación, y lamentablemente no puedo ahondar tanto en el tema, pero creo que habrá otras oportunidades posteriores. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Jesús Lau Noriega. Muy interesante su participación y nos deja marco para hacer una pregunta al final de la exposición de los demás ponentes. A continuación, se va a presentar la ponencia del doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong. El doctor Gutiérrez Wong es médico anestesiólogo adscrito a la Facultad de Medicina Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Ha realizado maestría y doctorado en educación y además es coordinador de la Academia de Fisiología, y también ha sido muy destacada su participación como presidente del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Veracruz, y cuenta con múltiples participaciones en coloquios nacionales con un enfoque educativo. Muchas gracias, doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong, y damos el uso de la voz a usted. Muy buenas noches a todos. Estoy muy emocionado y contento de que me hayan invitado a participar en esta Feria Internacional del Libro Universitario y compartir esta mesa con personajes tan distinguidos como el doctor Lau y la doctora Nancy. Entonces, mi presentación es acerca de qué pasó con entre la cultura china y el COVID. Voy a compartir mi presentación en este momento para que podamos aprovechar el tiempo. Bien, lo voy a poner en presentación. Bueno, la amplia información que diariamente nos llega acerca de la enfermedad COVID-19 hace que tocar este tema parezca repetitivo, pero ver la forma en que las autoridades y el pueblo chino se comportaron durante la epidemia es un ejemplo para los países occidentales. China es el país con más habitantes en el mundo, con una cultura milenaria de características feudales hasta su primera revolución en 1911. Un gobierno socialista autoritario y una religión sincrética condicionada por las múltiples invasiones de que fue objeto a lo largo de su historia. Estuvo habitada desde hace 2 millones de años. Sin embargo, la mayoría de los expertos sitúan sus primeros rasgos culturales 8.000 años antes de Cristo. Se desarrolló en la cuenca de un río como todas las grandes culturas de la antigüedad. Su cuna fue el río Amarillo. En su periodo neolítico, 2100 a 1600 a.C., se reconoció a la dinastía Jia como la primera estructura geopolítica. A ella seguirían más de 18 dinastías. En 5000 años se generaron los bienes culturales que le dan reconocimiento a la cultura china. Uno de sus primeros periodos de esplendor fue la dinastía Zhou, de 1046
a 256 a.C. Durante ella vivieron sabios como Lao Tse, creador de la doctrina filosófico-religiosa del Tao. El líder militar Sun Tzu, creador del arte de la guerra. Y Confucio con su filosofía naturalista, que le dio mucha importancia a la familia y el cuidado de los adultos mayores. Para 1420, Beijing se convierte en la capital del Imperio Chino durante la dinastía Qing, en donde vivió el emperador de la dinastía Qing, Puyi. Los acontecimientos que llevaron a la caída de la dinastía Qing fueron la pobreza del pueblo y los fracasos del imperio para detener las invasiones de que fueron objeto. Esto creó las condiciones para que se diera la revolución Xinhai, iniciado en octubre de 1911 con el levantamiento de Wuchang. El 12 de febrero de 1912, el último emperador Puyi abdicó definitivamente, tomando el mando Sun Yat-sen, quien dirigió la rebelión. Yat-sen, quien dirigió la rebelión, fue nombrado primer ministro. Posteriormente, la revolución encabezada por Mao Zedong o Mao Zedong en 1927 en contra de los republicanos Chiang Kai-shek culminó en 1949 con la proclamación de la República Popular China y el establecimiento de un régimen comunista que fracasó cuando Rusia les quitó el apoyo y las condiciones económicas de aislamiento lo llevaron a una pobreza extrema. En 1978, después de la muerte de Mao, las condiciones económicas de China le obligan a una apertura económica iniciada por Deng Xiaoping. Y hoy, más de 40 años después, China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial. Para introducirnos en la forma en que la enfermedad de COVID-19 afectó a la población china, es necesario hacer una reflexión acerca de la cultura china y la medicina tradicional que se derivó de ella. La medicina tradicional, con su origen en el Tao, el I Ching, las ideas de Confucio, hicieron del cuidado personal, familiar y el respeto por las personas mayores la mejor forma de mantener un estilo de vida saludable, que es el objetivo de la medicina interna en las enfermedades crónicas degenerativas. El régimen militar, que aportó el respeto obligado por las indicaciones de las autoridades, llegaron a crear un panorama místico militar. Para la cultura china, que surgió 3000 años antes de Cristo, la medicina tradicional se convirtió en uno de los pilares de su estructura social. Y durante la dinastía Sui se creó el gran servicio médico para que todo el pueblo tuviera atención médica. Desde luego esto se hacía con médicos a la usanza de la medicina tradicional. Con la llegada de los invasores europeos al final de la dinastía Qing, esto empezó a cambiar. La corte imperial quiso conocer las posibilidades que la medicina occidental les ofrecía, y así fue como las compañías religiosas que intentaban introducir las nuevas corrientes religiosas introdujeron la práctica de la medicina occidental. Con la revolución de 1911, la llegada de la medicina occidental se incrementó porque Sun Yat-sen, el primer ministro obligado por las potencias económicas occidentales a la apertura, permitió que los occidentales llegaran con sus médicos. Esto determinó un cambio de la época en que solo la medicina tradicional era lo que se utilizaba. Empezaron a utilizarse situaciones mixtas. Ya para 1949 había muchos médicos de medicina tradicional y muy pocos médicos entrenados en Occidente. Pero para 1965, ya en el auge del Partido Comunista, ya tenían 500,000 médicos tradicionales y 150 médicos de formación occidental. Esto determinó una transición en la atención médica del pueblo chino. A la medicina tradicional se agregó el uso de procedimientos y fármacos occidentales.
para la atención médica de los casos que la medicina tradicional no podía resolver. Las escuelas de medicina con currículum occidentales se prepararon más médicos en la medicina occidental que médicos tradicionales clásicos, a pesar de que había los dos tipos de escuelas. En la atención médica, los médicos tradicionales utilizaban la medicina tradicional, pero se apoyaban con fármacos de origen occidental para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas no graves, que eran las que atendían los médicos tradicionales. Pero la atención de los casos agudos y graves se hacía en los hospitales donde los médicos usaban técnicas y fármacos occidentales apoyados con algunos procedimientos de medicina tradicional. A partir del año 2010, buscando ofrecer una atención médica integral a toda la población, se creó el seguro social a instancias de la Organización Mundial de la Salud y que ofrecía hospitales de medicina tradicional para el primer nivel de atención y medicina occidental en el segundo y el tercer nivel de atención. En el contexto de una nación apegada a su religión, a sus tradiciones ancestrales y a un régimen militar que concede derechos humanos limitados, se dio la aparición de la enfermedad por COVID-19. China solo tenía una fortaleza: haber padecido la epidemia de SARS en 2003, ocasión en que crearon un departamento especial para la atención de problemas respiratorios graves. Esto les permitió adoptar rápidamente las medidas necesarias para contener la epidemia de COVID-19. Es decir, que la cultura ancestral que les hacía disciplinados y obedientes sirvió mucho en este contexto. El 30 de noviembre del 2019 se detectaron varios casos de neumonía típica que se fueron acumulando. Las autoridades sanitarias se preocuparon, hicieron el estudio de los líquidos biológicos y para el 20 de febrero tenían identificado el virus y ya habían contabilizado 55.924 casos de la enfermedad. Las autoridades aplicaron un plan emergente aislando los casos hospitalizados y sus contactos. Hicieron una alerta sanitaria nacional, informaron a la OMS y diseñaron un plan epidemiológico para el manejo de la epidemia. Este estudio epidemiológico determinó las probables fuentes de infección y transmisión de la enfermedad y el alcance geográfico. Aparecieron las hipótesis de que la enfermedad podía haber transmitido por el consumo de animales vivos o de animales vivos que convivían con las personas. También se propuso que podía haberse escapado el virus del Instituto de Investigación Virológica de Wuhan. Sin embargo, todas esas hipótesis se han descartado y hasta el momento actual todavía no se sabe exactamente cuál es la causa. En la primera fase, extendieron el cerco sanitario mediante brigadas sanitarias con personal médico que trajeron de todas las provincias cercanas a Wuhan y que no tenían compromisos sanitarios. Y con esto pudieron seguir a los contagiados y todos sus contactos. Además, empezaron a hacer muchísimas pruebas. Cerraron el mercado húmedo de Wuhan, que era donde se sospechó que había partido la contaminación, y todos los mercados que vendían productos de animales vivos en todas las ciudades importantes. Además, también cerraron las ciudades cercanas a Wuhan, como Hubei, que fue donde consideraron que también había muchos casos. En una segunda fase, aplicaron intensivamente pruebas de detección. Hospitalizaron a los pacientes para asegurar su aislamiento y les dieron tratamiento con lo que ellos habían considerado que tenía fundamentos científicos. Informaron a la comunidad de los riesgos y construyeron nuevos hospitales donde aislaron los casos de manifestaciones moderadas a severas. En una tercera fase, aplicaron intensivamente guías estandarizadas en base a evidencia científica que la comunidad mundial les ofreció y continuaron haciendo pruebas a los pacientes con manifestaciones clínicas compatibles con COVID-19. Y desde ese momento empezaron a planear el regreso a la escuela de los estudiantes
y los obreros al trabajo. Esta respuesta de la población china fue cultural. La disciplina tradicional y obligada también por las situaciones militares, no pudieron controlar también a la población, como el uso de las mascarillas, al cual ya estaban acostumbrados. También al distanciamiento social y al respeto de las medidas sanitarias, por lo que yo había platicado acerca de que ellos tuvieron a la epidemia del 2003 de SARS, que les dio todas estas. Con esto podemos concluir que los chinos hicieron con la epidemia fue una situación especial en la cual se mezclaron la disciplina de la población, una autoridad que tomó medidas drásticas en beneficio de la comunidad y toda la cooperación que hicieron la comunidad internacional para colaborar en las investigaciones de esto. Entonces, es muy importante que la actitud del gobierno no permitió que las personas salieran a la calle, los obligaron a mantenerse en sus casas y a cumplir con las medidas sanitarias. Esto, pues, nos refleja lo que la cultura china puede aportar en comparación con lo que algunos países occidentales que tienen avances más importantes pudieron hacer. Perdón por el... Entonces, esto es lo que yo les puedo ofrecer acerca de lo que sucedió con la cultura china y el COVID-19. Muchas gracias, muy amable doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong. Muy ilustrativa su plática y al final haremos una pregunta al respecto. A continuación, tenemos la participación de la destacada ponente, la doctora Nancy Ramírez Hurto, docente de la Facultad de Nutrición de la ciudad de Jalapa, de la Universidad Veracruzana. La doctora Nancy cuenta con 2 maestrías, una en salud pública y otras en tecnología de la educación, además de un doctorado en ciencias administrativas. La doctora Nancy nos hará favor de realizar su ponencia acerca de la educación para la salud ayer y hoy. Muchas gracias, doctora Nancy. Estamos atentos a su presentación. Hola, muchas gracias. Bueno, me gustó mucho que fuera yo la última porque me enlazo un poquito con lo que pasa con el doctor Wong, precisamente, que es parte de mi presentación, lo que a raíz precisamente de COVID han hecho, ¿no? En China para poder mantener a la población pues informada, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. Permítanme tantito. Ok. Bueno, pues el tema que yo les presento es la educación para la salud, ayer y hoy. Y bueno, antes de iniciar de lleno con lo que es educación para la salud, pues es importante partir de lo que es promoción de la salud. Sí, la promoción de la salud, bueno, pues ha sido un elemento muy importante dentro de la salud pública. Sí, ha sido considerada esta promoción de la salud, incluso es parte de las funciones esenciales de la salud pública. Y bueno, esta promoción de la salud, pues es considerada un proceso político y social a nivel global. ¿Qué quiere decir? Bueno, que lo que se pretende que la promoción de la salud, pues hoy en día esté inmersa dentro de las políticas públicas en favor de la salud de la población. También, bueno, pues obviamente la promoción de la salud va a ayudar o va a contribuir a poder generar que la población, ¿sí?, tenga el control de su salud, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, lo que se quiere es que la población genere habilidades, genere capacidades, ¿sí?, para ellos poder gestionar su propia salud, pero obviamente tomando en cuenta
el ambiente, ¿sí? O sea, las condiciones o factores sociales, ambientales y económicas que determinan obviamente las condiciones de vida de la población. La promoción de la salud tiene una serie de herramientas, ¿sí? De las cuales se apoya y se vale, como son una de ellas la educación para la salud. Esta educación para la salud su concepto ha venido evolucionando a la par también que ha evolucionando el concepto de salud, ¿sí? Hace algunos años, bueno, pues antes el concepto de salud solo incluía un aspecto, el estar bien biológicamente, psicológicamente y físicamente. Ahora ya no, ya incluye otros elementos como es estar desde el punto de vista social, desde el punto de vista en cuestión del ambiente, también incluirlos para poder tener pues esa salud, ¿no? Y no solamente, bueno, lo que nos dice la OMS es de ser la ausencia de enfermedad, sino que aquí ya también involucra un término importante que es bienestar de la población. Y bueno, de manera muy general, pues la educación para la salud, su concepto se va modificando y tenemos dos grandes etapas, ¿sí? Una primera etapa que es nombrada etapa clásica, que abarca a partir del siglo XX hasta los años 70. Aquí aparecen dos enfoques en función de la educación para la salud. El primer enfoque tiene un carácter informativo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, antes lo que pasaba es que el personal de salud, bueno, transmitía los conocimientos, los saberes, ¿sí? Y el paciente solamente era un receptor, era muy pasivo. Se trataba también de cambiar ciertos comportamientos, pero no adentrarse, no empoderar al paciente a cambiar sus hábitos en cuestión de esto, ¿sí? De ahí, bueno, en esta misma etapa también surge otro enfoque que tiene que ver con el comportamiento de los individuos, es decir, cómo ellos actúan en función de su salud, cuáles son las decisiones que ellos tomaban en función de su salud, ¿sí? En la segunda etapa ya es un enfoque aquí ya más crítico, más participativo de la población para estas cuestiones de salud y se basa en un modelo de educación popular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí pues obviamente ya estaba totalmente involucrada la participación del individuo, de la comunidad, de la población, ¿sí? No solamente en saber cómo cuidar la salud, sino también conocer cómo los factores económicos, sociales, ¿sí? Ambientales podían influir en esta salud. A partir de esta segunda etapa, bueno, es lo que hoy en día se ha estado trabajando y mejorando en pro de la educación para la salud. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes estaba enfocada esa educación en un modelo tradicionalista, ¿sí? Hoy en día ya no, sí ya cambian estos paradigmas. Ahora se quiere que el individuo, bueno, participe en las acciones, que es precisamente parte de lo que hace salud pública, ¿no? Que estén involucrados todos los actores, ¿no? Desde el sector salud, personal y comunidad. Y bueno, rescatamos algunas de las definiciones para que mostrar un poquito cómo va cambiando cada una de estas definiciones. Y bueno, en esta primera, pues nos habla que la educación para la salud es un proceso, efectivamente, es un proceso en el cual se debe informar, se debe motivar y ayudar a la población para que ella sí obtenga prácticas saludables y estilos de vida saludables. Quiere decir que se promuevan los cambios, como dice ahí, ambientales, ¿no? Pero que esté involucrado precisamente otros elementos como es la formación de los profesionales y hacer investigación para poder cumplir, ¿sí? Este logro de mejorar las prácticas y de los estilos de vida saludables. La educación para la salud tiene un proceso muy simple, por decirlo así, que es precisamente informar, ¿sí? Bombardear de información a la población, al individuo, sobre un tema de salud en importancia.
Y bueno, de ahí es motivarlo. ¿Cuándo logramos esa motivación? Cuando el individuo va y pregunta más sobre ese tema. Y logramos al final una educación como tal, cuando el individuo ya cambia de hábitos, cuando, por ejemplo, va y se aplica una vacuna, cuando va y se hace un estudio que le corresponde de acuerdo a la edad, etcétera, ¿no? Entonces, de esto habla un poquito esta definición. Esta otra definición nos habla que la educación para la salud debe de combinar oportunidades de aprendizaje para que de manera voluntaria, ¿sí?, se generen nuevos comportamientos en pro de la salud. Es decir, dice aquí, sostenimiento de la salud, que se mantenga la salud de la población, ¿sí? Quiere decir que ellos sean autónomos en lo que adquieren de conocimientos y se apliquen sobre todo. Y bueno, tenemos otra definición. Esta nos dice que, bueno, la educación para la salud pues representa una acción ejercida sobre los individuos. Realmente aquí es un proceso de enseñanza-aprendizaje el que se hace con la población. Es decir, la educación para la salud la podemos realizar a nivel individual y a nivel comunidad, ¿sí? Entonces aquí nos dice que esta educación es para modificar sus comportamientos. ¿Qué comportamientos hace hincapié en esta definición? Hábitos de salud, ¿sí? Obviamente la utilización de los servicios de salud, válgase la redundancia, cómo los utiliza la población, y obviamente que la población, ¿sí?, esté capacitada y sea libre también de tomar sus propias decisiones más óptimas en cuestión de los cuidados de su salud. Sobre todo, ¿sí?, no solo nos marca estado de salud, sino también del saneamiento del medio. El saneamiento del medio es un campo de acción de la salud pública. Y bueno, esta última definición que tenemos aquí nos habla precisamente que la educación para la salud debe realizarse con un enfoque pues integral, ¿no? Es decir, aquí nos habla también que la educación debe ser un proceso de generación de aprendizajes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje no sea solamente autónomo, ¿sí?, a nivel individual, sino que también sea una actividad que la ciudadanía la ejerza, ¿sí?, que participe en ella, en eso se refiere a la movilización, y que este cambio de comportamientos y de actitudes, ¿sí?, sea de manera participativa y grupal, ¿no? Que sea una construcción colectiva de la salud, en la cual deben de participar todas las personas, y no solamente el sector salud, sino todos los demás sectores que van a ayudar a impactar sobre la salud de la población. Entonces, en este caso, bueno, el sector educativo también es un sector muy importante donde tiene que estar involucrado, entre muchos otros. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la educación para la salud? Y bueno, su objetivo es transmitir conocimientos que motiven y potencien el saber y el saber hacer, así como desarrollo de conductas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es transmitir conocimientos en función de un tema, sino que también les debemos enseñar cómo ellos, ¿sí?, pueden hacer diferentes acciones para poder mejorar su estado de salud y poder modificar sobre todo los estilos de vida. Sabemos que el estilo de vida es un factor determinante para generar diferentes padecimientos. Hoy en día, sobre todo, enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo. Bueno, esto es en función de cómo el concepto, ¿sí?, fue cambiando a través de los tiempos, ¿sí? La educación para la salud se vale precisamente de ciertas técnicas educativas como las que muestro aquí en esta diapositiva, ¿no? Que es la entrevista, trabajo en grupo, mesas redondas, las charlas, los foros, las demostraciones prácticas, talleres, folletos, videos, clase, entre muchas otras que hay. Estas técnicas se siguen utilizando, ¿sí? Se siguen utilizando, pero, ¿sí?, pero aquí
con el avance de la tecnología, se ha podido generar que estas técnicas pues sean como más atractivas, ¿sí? Por decirlo así. ¿Qué pasa? Antes, por ejemplo, en el caso de las pláticas, ¿no? De hacer alguna presentación, pues se hacía a través de un rotafolio, ¿sí? El generar ciertas láminas en papel bond, ¿no? Por ejemplo, se usaba el franelógrafo también, ¿sí? Hoy en día tenemos otros elementos que nos permiten llevar a cabo todas estas técnicas, como es, por ejemplo, ya el uso de un proyector, ¿sí? Antes, por ejemplo, teníamos proyectores de diapositivas, de acetatos, ahora, bueno, ya tenemos estos proyectores o cañones que nos permiten, pues, hacer nuestras diapositivas más atractivas en un PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Hoy también hacemos infografías que permiten que la información sea más atractiva, más visual, ¿sí? Muy concreta. También, bueno, tenemos ahora pues presentaciones interactivas donde pues puede uno participar en ir desglosar, ir buscando la información, o la van sacando a través de diferentes herramientas pues tecnológicas, ¿sí? No quiere decir, como les mencionaba, que las anteriores ya no se usen, se siguen usando, creo que se complementan muy bien hoy en día con el avance tecnológico que hoy tenemos con estas herramientas desde el punto de vista tecnológico. Bueno, también en cuestión de los medios de comunicación, bueno, hemos ido un poquito avanzando en este sentido. Por ejemplo, bueno, la radio, la televisión y la prensa son medios masivos de comunicación que permiten llegar a grandes masas de la población. Y bueno, ya tiene varios años que se han pues integrado lo que son las redes sociales, como son el Facebook, el Twitter y bueno, otras aplicaciones como Snapchat e Instagram, que bueno, nos permiten precisamente poder transmitir información y llegar mucho más rápido, ¿no? a cierta población. Es importante que cada una de las técnicas que se utilizan, ¿sí? Obviamente van de acuerdo voy a llamarlo, al tipo de población hacia la cual nos queremos dirigir con la enseñanza, ¿sí? Con lograr estos cambios de conductas. Bueno, como les mencionaba, las tecnologías de la información, bueno, nos han permitido un avance muy importante en estas cuestiones de la educación. Obviamente, ha generado, es una herramienta que, bueno, permite pues proponer nuevas formas de aprendizaje, también nos permite, por ejemplo, ser más interactivos, ¿no? Tiene muchas ventajas en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, estas tecnologías, pues nos dice que ayuda a una educación más continua, ¿sí? Un aprendizaje que se da por vida, porque la información siempre se queda ahí, ¿no? En los dispositivos, en las apps, en la nube, por ejemplo, ¿sí? Se han vuelto una fuente de información y de conocimientos, no solamente para la población en general, sino en este caso, en el campo de salud, ¿sí? De los profesionales de salud, bueno, también ayudan a esta adquisición de nuevos saberes, por ejemplo, y bueno, como les decía, pues ayuda a que sean más interactivos, una mejor comunicación, ¿sí? Un proceso de comunicación más efectivo y obviamente más participativo. Y bueno, aunado a esto tenemos pues lo que surge hace algunos añitos, como lo es la salud digital. Incluso la OMS, hay una estrategia que tiene involucrada la salud digital, es una estrategia que está enfocada del 2020 al 2025, donde integra precisamente lo que es esta salud digital. ¿Cómo la definimos? Bueno, pues como el conjunto de tecnologías de la información y comunicación que se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión de la salud. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Que a través de esto, precisamente aquí, la persona, ¿sí? Ella misma gestione su salud. Como yo les decía, se empodere, haga suyo los conocimientos. Obviamente esto va a ocasionar que, bueno, la persona se vuelva
pues más exigente, ¿no? Pero ya va a tener un nivel de conocimientos mucho mejor, ¿sí? Y va a saber cómo actuar en pro de su salud. Y bueno, tenemos en la imagen, pues algunas herramientas que se utilizan precisamente en la salud digital. ¿Cuáles son algunas de las funciones que se pueden usar en salud digital? Bueno, pues nos va a ayudar precisamente a adquirir hábitos más saludables. Esto pues a través de diferentes apps, por ejemplo, que hoy se tienen, ¿no? Sobre todo hábitos de salud en función de alimentación y de ejercicio o actividad física. También ayudan a mejorar la gestión de la condición de salud, que es lo que yo les hablaba, cómo cada persona va a poder ayudarse, ¿no? en su estado de salud, ¿sí? Obviamente ayuda a optimizar las recomendaciones nutricionales en la práctica de actividad física en deportistas, enseñarles a los deportistas qué es lo que pueden comer, obviamente de acuerdo a la disciplina que realizan, a la intensidad con que lo hacen, etcétera. Y obviamente, bueno, empoderar al ciudadano. En el caso de China, ¿sí? En el caso de China, bueno, ellos a raíz precisamente de la pandemia que se genera, bueno, generaron, pues obviamente es un país mucho más desarrollado y bueno, en cuestión tecnológica, y ellos en el caso de poder mantener informada a su población, bueno, utilizan lo que es la telesalud. Esto para poder no solamente hacer consultas médicas a través de una videollamada, ¿sí? Es un servicio de internet, sino que también para poder informar o resolver dudas en cuestiones de salud. La otra es salud móvil, ¿sí? A través de estas aplicaciones, que es Ping and Good Doctor y Chunew Doctor, que son dos apps que a raíz de esto han incrementado los usuarios, ¿sí? Que precisamente maneja temas de salud, ¿sí? Las redes sociales como es Daily y DX Doctor, que estas más que nada se utilizan para poder para mantener informada hacia la población, pero sobre todo al personal de salud, ¿sí? Para que no estén desinformados o que la información no sea errónea de lo que se está generando. También es para la población, también la pueden utilizar, pero sobre todo para el personal de salud. Y bueno, tienen por ahí, han implementado lo que son estas cabinas que se llama One Minute Clinic, ¿sí? Que es clínica de 1 minuto, donde, bueno, estas clínicas trabajan para dar consulta, manejan más de 2,000 enfermedades comunes, ¿sí? Tiene incluso medicamentos ahí en refrigeración y, bueno, también funge para poder informar si hay dudas en algún tema de salud, también lo pueden hacer a través, pues, de estas cabinas. Bueno, con esto concluyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Nancy. Pues en obvio del tiempo haremos una pregunta precisamente a usted, si nos permite. ¿Cuál sería el principal reto al que nos enfrentamos en la educación para la salud en la comunidad? Ok, creo que todavía, a pesar de todos estos avances tecnológicos que se tienen, creo que todavía hay mucho por hacer, por llegar, por ejemplo, a muchas comunidades pues marginadas, ¿no? Mucho trabajo en este sentido y sobre todo que esta información que nosotros le demos a la población, las herramientas que usemos, realmente impacte sobre ella, ¿no? No solamente es que los sepan y ya, sino que lo hagan, ¿no? Que lo hagan. Creo que todavía eso falta muchísimo por trabajarlo. Creo que lo estamos viviendo hoy en día con la pandemia, con todas estas medidas
que nos dicen de quedarnos en casa, usar cubreboca, ¿no? A pesar de que se ha bombardeado con muchos medios de comunicación, ¿sí? Para poder, ahora sí, educarnos en este sentido, estas reglas que debemos de seguir. Todavía hay mucha población que no usa el cubreboca, ¿no? Que bueno, no tiene esa sana distancia. Creo que hay mucho por hacer en función de la comunidad. Muchas gracias, muy amable. Le pediríamos, por Gracias. favor, gracias a usted, doctora Nancy, le pediríamos, por favor, al doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong, si nos pudiera comentar acerca de cuál es su consideración acerca de la expansión en origen de la pandemia por coronavirus, y es que tiene que ver más con la globalización que con las particularidades de los hábitos y costumbres chinas. Bueno, si hablamos a nivel mundial acerca de cómo se fue expandiendo la pandemia, es indudable que la globalización tuvo mucho que ver. Viajeros que regresaron de China a Europa fueron los que llevaron la transmisión de la enfermedad, y la falta de protocolos sanitarios establecidos en estos países donde les afectó inicialmente más, como fue Italia, Francia, España. Todos ellos fueron porque no tenían ya protocolos bien establecidos para poder hacerlo. En cambio, los chinos, ellos inmediatamente aplicaron la serie de medidas que tendieron al aislamiento, a cerrar las ciudades. No estuvieron pensando en que si la gente iba a querer que la cerraran o no. Ellos la cerraron, y gracias a eso China tiene 4.833 muertos reportados, cuando en otros países pasamos de 180.000 y muchísimos más muertos, y ellos solo tuvieron 4.833 según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Y sus contactos fueron 75.000 hasta el momento, de un promedio de 75.000 gentes contaminadas. Ellos ya están en clases, ya están trabajando y reactivando su economía. En cambio, los demás países todavía están en la lucha por tratar de recuperarse de esta situación. Muchas gracias, doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong. Y le pediríamos, por favor, al doctor Lao, si nos comenta a su consideración cuál ha sido la principal contribución de los primeros inmigrantes chinos a México. Bueno, yo creo que no sería una, sino yo diría cuando menos dos. Las principales aportaciones, cuando menos en el norte del país, fueron en la manufactura, diríamos, casera. Como mencioné en la charla, el calzado fue una de las industrias que introdujeron los Mochis y Sonora. Igualmente, la otra área fue la agricultura. La agricultura en México, estamos hablando de los años 20, aún era muy rudimentaria. Realmente nuestra población no tenía técnicas de cultivo. Los Mochis en aquel entonces, que es la ciudad donde yo soy originario, tenía apenas también los años que llevaba ese siglo, es decir, tenía 20 años la ciudad. La mayoría eran también migrantes del resto del país o de la zona del noroeste del país, y llegaban y no tenían realmente una técnica agrícola. Los chinos llegaron, rentaron pequeñas parcelas y las hacían muy productivas. Eso hizo que la población contara con los vegetales, la fruta, que no tenían antes de la llegada de ellos, porque Los Mochis fue un centro cañero, azucarero. Entonces llegaron principalmente, era pues enfocada en la industria azucarera, y no había los servicios agrícolas que se requerían en esa época, y los chinos introdujeron muchas técnicas que no se conocían de riego, sobre todo, por ejemplo, semillas, la hibridación de las semillas con semillas locales. Muy bien, pues, muchas gracias. Doctor Con esto, ¿podría agregar un comentario respecto de lo que menciona el doctor Lau?
Sí, doctor, adelante. Bueno, yo nací en Huixtla, Chiapas, cerca de Tapachula, doctor Lau. Ah, muy bien. Y también estuve observando muy de cerca la inmigración, lo que hacían ellos. Y sí, mi abuelito era zapatero y sastre, es decir, aportaron las mismas cosas que llevaron al norte, también las llevaron hacia el sur. Y también los cultivos de vegetales. Y tienen una Muy bien. agrupación de China muy exitosa y muy unida. Muy bien, muchas gracias. Pues un comentario de un servidor así rapidito. Me acuerdo que cuando era niño mi papá me llevaba a un café de chinos que está ubicado en Avenida Independencia y enfrente de una papelería muy famosa en aquel tiempo. Era de un señor Juan Chetún. Ahí era muy clásico ir a tomar café en ese lugarcito muy sabroso y muy acogedor. Pues nos ha traído muy buenos recuerdos. Muchas gracias a los destacados ponentes de la mesa redonda de la cultura china y la salud en México. Muchas gracias al doctor Jesús Lau Noriega, al doctor Arturo Gil Gutiérrez Wong, a la doctora Nancy Ramírez Aburto. Muy agradecidos y consideramos que nos queda mucho material para futuras pláticas muy ilustrativas acerca de los beneficios de la cultura china en el mundo, en especial en México. Muchas gracias, muy agradecidos y estamos muy contentos de la participación de todos ustedes. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Buenas noches. Buenas Bien, noches. muchas gracias. noches. Gracias Gracias. por su Buenas noches. participación. Sin duda alguna, lo que ustedes nos plantean, cómo han sido los planteamientos de este foro, es una introducción para conocer más sobre China. Los invitamos a que conozcan más sobre China. Fue maravilloso saber muchas cosas que nos tienen relacionados, cómo llegaron algunos a vivir aquí en nuestro país, las cuestiones de salud particularmente, las grandes aportaciones que se han hecho y también pues la educación para la salud que es muy importante. Son temas que hay que pensar, reflexionar y buscar más sobre esta relación entre México y China. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que continúen con nosotros en los foros, en el foro académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, aquí dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario en su forma virtual. Entonces, recuerden que estamos también en filu.v.mx y a través de las redes sociales nos pueden encontrar a través de Filu Virtual. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Estamos a la próxima, los invitados a que continúen con nosotros aquí en esta Feria Internacional del Libro Universitario. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego.